Hola, muy buenas noches. Bienvenida, bienvenido. En este jueves, hoy que iniciamos el mes de julio, ¿no? Y con este clima, a mí me encanta la lluvia, no sé ustedes, pero a mí me encanta así el clima nublado y frío, a mí me gusta mucho, ¿no? Pero bueno, hoy que estamos este jueves en esta transmisión de Sanando tu Vida, ya vi a... Hola Marce, buenas noches, bienvenida. Vamos a agregar. ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo estás? Que después contigo la transmisión. Hola, Tere. Buenas noches. Qué bueno que ya están conectando. Recuerden que nos conectamos un poquito antes, justo para este proceso de enlazar a nuestra super invitada de hoy, a mi querida Ilian Martínez. Es alguien de verdad a que yo te mandé invitación bonita, nada más dale a aceptar. Hola, querida Marci. Sí, hoy vamos a tener esta, mi querida Ilian de Pachuca. Ella es psicóloga, psicoterapeuta también y también es teta healer. Entonces me encanta porque también vive este proceso tan maravilloso de una sanación integral. Estamos aquí en este proceso. Tere, bienvenida. Querida Marce, que al rato. Hola, bonita. Sí se pudo. Hola, hola. ¿Cómo estás, querida amiga? Súper bien. ¿Qué crees que no escucho a través de mis audífonos? Ajá. Déjame ver. A ver, ¿ahí me escuchan Ahí, ustedes bien? nosotros sí te escuchamos súper bien desde un principio. No, tenía conectados los audífonos y no sé qué sucede, pero las escucho muy bien, entonces los puedo quitar sin problema. Perfectísimo, perfectísimo, querida. Justo estaba presentándote que, bueno, eres psicóloga, también psicoterapeuta y sobre todo, y también teta healer. Entonces, es padrísimo porque tienes toda la magia en ti y todo es maravilloso. Además, quiero contarles que cuando comencé en este proceso de como teta healer, fue padrísimo. Hola, Erika, bienvenida, bonita, buenas noches. Hola Erika, gracias por conectarte. Pues quiero contarles que cuando comencé en este proceso maravilloso del teta, ya como teta healer, pues justo mi querida Ilian está en Pachuca, entonces con ella comencé a practicar y la verdad te agradezco mucho porque ella con toda la paciencia y todo el amor, comenzó a, ¿sabes qué, Flor? No, así sí, no, practicábamos juntas también con otra querida amiga también de allá de Pachuca. Entonces fue padrísimo y es maravillosa, Ilian, y muchas gracias por estar aquí, bonita. ¿No? Vivimos esta magia, ¿no? Y esta transformación que nos da la sanación. Y decimos magia porque al final magia es un manejo de energía. Entonces justo todo el tiempo lo hacemos, ¿no? Mi querida Ilian. Definitivamente, Flor. Muchas gracias por esta invitación. Ya estaba yo en lista de espera desde hace mucho tiempo y me gusta cómo tomas este concepto de magia. En algún momento de mi vida yo pensaba que la magia es todo aquello en lo que nadie cree. Cuando somos niños tenemos como esta idea tan fantástica, tan mágica del mundo, que al final también es un proceso cognitivo, la imaginación. Y conforme vamos creciendo, como que eso va cesando con las responsabilidades, con el estrés, con los compromisos. Eso es lógico, pero cuando tienes la capacidad de poder mantener esa esencia, cuando ya eres un adulto, les suele suceder a las personas que piensan que eso es extraño, que eso es ajeno, que eso no es posible. Algo con lo que yo me tuve que enfrentar al ser psicóloga y al tener Claro. como esta pasión, ¿no? Porque hay mucho señalamiento, que si son cosas mágicas, que si son charlatanerías, me tuve que enfrentar contra eso, porque yo desde muy pequeña tenía como esta afición a lo ocultista, gracias a mi padre, porque él tenía muchos libros como de todo esto, de metafísica, de gnosticismo, de masonería, que digo, yo tenía como 8 años y yo decía,
¿Qué hacía una niña de 8 años leyendo eso? Pero eso generó algo en mí y era parte de mí. Conforme voy creciendo y me doy cuenta que quiero ser psicóloga y dedicarme a lo clínico, me encontré como este encontronazo con la sociedad, con los colegas de eso no sirve, eso no es, y yo pues qué les digo, yo no estoy peleada con nada, respeto las perspectivas teóricas, jamás combino mis terapias y esa es mi forma de ofrecer lo que hago puramente, ¿no? Entonces, ahora que mencionas esta parte de la magia, creo que es parte de esa magia y de ese movimiento de energía lo que me tiene hasta hoy, después de no sé cuántos meses de espera para poder participar. Muchas Claro. gracias, Flor. No, muchas gracias a ti. Hola, mamá Ere, bienvenida, buenas noches. Y gracias por conectarse, ¿no? Acuérdense, denle like, si les está gustando, pues compartan esta transmisión para que llegue a más personas que lo requieran, porque hoy vamos a hablar justo de un tema. Hola, Mariel, bienvenida, buenas noches. De un tema, mi querida, que es justo el perdón. Por eso comencé, quiero decirles que por eso comencé hablando de magia, ¿no? ¿Pero a qué nos referimos con magia? Pues es somos energía y es finalmente este manejo de energía. Y justo el perdón produce magia en nuestras vidas. O sea, cuando perdonamos, de verdad nos libera y ahorita vamos a ver por qué. Porque justo con mi querida colega, porque somos Teta Healers, con mi querida Ilian, queremos platicar justo. Ilian, ¿qué es el perdón? Me gusta mucho cuando voy a retomar un concepto, Eli, me gusta mucho irme a la raíz etimológica, ¿no? Entonces, esta palabra de perdón, perdonar, viene de dos conjunciones, ¿no? El prefijo per y el verbo latino de donar. Me sorprendió muchísimo porque si soy franca, nunca había como profundizado, me quedaba yo como una y con una vaga idea, pero este prefijo per tiene como toda la esencia de lo que es cruzar, pasar pasar por encima de, adelantar, y después cuando lo conjugas con este verbo de donar, me parece que en un sentido muy práctico, Flor, perdonar es tomar una decisión, tomar la decisión de pasar, ¿no? De salir de pasar por encima de un evento. Fíjate que algo de lo que yo estaba pensando es que perdonar está intrínsecamente relacionado con el dolor, con la herida, con lastimar, porque no vas por la vida pidiéndole, ofreciendo perdón por hacer felices a las personas. Entonces, esta relación tan intrínseca acerca de una herida, ¿qué nos habla? Que en una temporalidad, en una dinámica con otra persona, consciente o no, se generó un daño, se lastimó. Y entonces perdonar es tomar la decisión de o pasar o cruzar, como en el sentido estricto del prefijo, como así lo menciona, es salir adelante tú y yo o no. Creo que en el sentido más práctico, perdonar es eso, es tomar una decisión. ¿Lo haces o no? Por ahí yo veía dos preguntas que tenías, ¿no? Perdonar significa olvidar. Y aquí me voy a meter un Claro, poquito en otras cosas, Flor. Me voy a meter en algo muy subjetivo. Cada persona, cada persona tiene un significado de lo que es perdonar. Por ahí hay muchas frases muy coloquiales que a veces solo repetimos por repetir, como esta frase tan común de yo perdono, pero no olvido, claro, que ¿no? se vuelven creencias además, querida. Y pedirles que quienes nos están ya escuchando, pues, ¿por qué no nos van escribiendo para ustedes qué es el perdón? ¿No? Porque justo, acuérdense que algo que trabajamos y sanamos a través del Theta Healing justo son creencias que nos bloquean y nos limitan, ¿no? Y este dicho que tú dices, mi querida, justo es cierto. O sea, por eso generé esas preguntas, porque dije, bueno, primero veamos que también hay dos factores o dos tipos de actores en esta situación. Cuando, cuando tú de momento provocas que alguien más esté molesto con uno, ¿no? Porque justo es cuando tú estás enojado con alguien o estás triste con alguien o estás molesto con alguien, justo está esa parte
no puedo perdonarlo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estamos del otro lado? Cuando a lo mejor por alguna situación sucede que a nosotros no nos perdonan o se genera ese conflicto. Entonces, a veces estamos en dos tipos de obras de teatro, ¿no? Que también eso es importante. Y yo creo que aquí me gustaría, ahorita que decías esto del perdón, también es importante plantear una situación. Yo creo que también toda esta situación se origina cuando generamos expectativas. O sea, al generar expectativas de alguien o sobre alguien, una, nos decepcionamos, pero también generamos esta situación de enojarnos, justo porque generamos una expectativa y esperamos algo de alguien o alguien espera algo de nosotros. Eso me hace pensar, Flor, que, mira, finalmente en la relación que establecemos con el otro, ¿no? Es a lo que yo me refería de manera consciente o no. Mira, es imposible no dañar. O sea, es imposible. Cuando se ama, pues no es lo ideal, pero es imposible porque al final no depende, todo no depende de una persona porque estamos en una interacción con otras Claro, personas. Y muchas veces, pues no depende de lo que tú digas, sino de cómo lo interpreta la otra persona, cómo lo toma, ¿no? Entonces, en este danzar con las personas, puede que yo, a lo mejor tú me dices, Flor, ¿no? Que me gusta colocar muchos ejemplos cuando quiero dar a entender algo. Vamos a pensar que tú me dices, oye, para la transmisión de hoy nos vamos a conectar 10 minutos antes. Y por algún motivo yo no llego en esos 10 minutos antes, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, no pude llegar, pero estamos transmitiendo, no pasa nada, algo que para mí es como irrelevante. Y vamos a pensar que en algún momento ya tú me dices, oye, esos 10 minutos para mí eran muy valiosos. Y me lastimó que no llegaras y que tampoco me avisaras. Vaya, yo no tenía la intención de afectarte de esa manera. El tráfico, venía del trabajo, lo que sea, no era mi intención. Pero al final yo ya lastimé, yo ya causé ese daño que es del que hablo cuando estamos, cuando hablar del perdón es hablar de un daño. Algo se hizo y algo se quiere perdonar o algo se requiere que se perdone. Entonces, tú hablabas de la liberación de algo. Entonces me ha sí, sucedido en muchas ocasiones que esta liberación se da cuando se habla, porque mira, vamos a pensar en este mismo ejemplo, que tú no me dijeras nada, tú nunca me haces saber que esos 10 minutos en los que yo no llegué te super lastimaron. Pues yo ando por la vida feliz porque transmitimos, porque nos escribieron, nos hicieron preguntas y está padrísimo. Y nunca me lo dijiste, entonces pues yo no claro, pensaría que hay algo que perdonar. Pero en el momento en el que tú lo mencionas, lo verbalizas, pues ya estás liberando como esa parte que se acumuló en ti, ¿no? O sea, ese daño lo compartes con alguien más y lo más ideal es que lo compartas con la persona que lo causó, porque de poco serviría que andes por la vida contándole a todo mundo, vamos a hablar de otros colegas, y vas con todos los colegas y les dices, es que Ileana me hizo esto, Ileana no llegó y es muy impuntual. Bueno, ya se generó una imagen de mi persona a partir de algo que no conversamos tú y yo. Entonces, sigo pensando que perdonar es tomar una decisión. ¿Puedes con eso? ¿Lo platicas, lo liberas o no puedes con eso? ¿No? Y esto claro. de yo perdono pero no olvido, me llama especialmente la atención y yo me pregunto siempre, ¿qué me quiere decir con no olvido? O sea, ¿qué quiere decir ese no olvido? Que va a estar siempre pensando en eso, porque si de eso se trata, pues va a haber siempre una frontera aquí en medio de ti y de mí. Y entonces yo voy a estar viendo siempre ese acto, ¿no? Que hablabas de los escenarios. Entonces, ese acto siempre va a estar antes que poder avanzar tú y yo, ¿no? Siempre. Claro, sí, porque entonces aquí hablamos de un factor importante que justo es la comunicación, ¿no? La comunicación, pero también podemos hablar de la compasión, ¿no? Y de cómo entonces tú entiendes a la otra persona, pero también es como una reciprocidad, porque bueno, aquí es, antes de enojarme contigo,
lo que tú decías, oye, es que 10 minutos antes, porque pasa esto, ¿no? Pero ahora también es escuchar porque tú no te pudiste en un momento dado, ¿por qué no llegaste esos 10 minutos antes, ¿no? También es cómo tú te vuelves flexible, ¿no? Cómo permites escuchar o cómo también dices, oye, pero que no vuelva a pasar y entonces, bueno, de la otra parte procuras entonces ya no llegar tarde o procuras ser más puntual porque ya la otra persona te dijo que le molesta o no le gusta, ¿no? También viene ese diálogo y esa diplomacia y yo creo que aquí entra esto que la comunicación, la compasión, ¿no, mi querida? Por aquí Erika Padilla nos dice, pero se habla cuando la persona te interesa y cuando realmente te vale si está de malas o no, entonces no es tu amiga o no. Nos planteaba esto, ¿no? De cómo el perdón, es que de momento se me fue el comentario anterior, pero Erika sí nos estaba diciendo, eh, sí, o sea, sí es que tiene que haber como el interés por la otra persona. Es que es todo un rollo, oiga, porque justo hablando de esto del perdonar, es, eh, tiene que ver también algo que muy importante que es tu ego, ¿no? Que se convierte en orgullo. Porque entonces es cómo aceptas que me equivoqué o cómo aceptas que la otra persona también se equivocó o está ya aceptando su error o está aceptando que no quería lastimarte o perdóname. Y entonces aquí entra, por eso viene por eso yo le puse liberar cómo sanas a través del perdonar, porque justo viene esto que tú dices, vamos guardando enojos, esto de perdono pero no olvido, me refiero a que de momento cada vez que puedo, o cada vez que me enojo, te estoy recordando lo que me hiciste, ¿no? Y te estoy recordando todas las veces que has llegado tarde, te estoy recordando todas las veces que no me haces caso, o sea, entonces, y genero más problema, porque entonces se vuelve una bola de nieve que va creciendo, y que entonces al final esa relación tan bonita que había empezado se vuelve una película de terror, yo así le llamo, literal. Y entonces al final ese vínculo de amor y de todo se va volviendo literal en odio, en rencor y al final pues terminas peleándote con la persona o termina rompiéndose la relación, ¿no? Ahora que mencionas esto, al final es ese cruzar del que nos habla el prefijo, ¿no? El ver, es cruzar adelante, pasar encima, es decir, tomas la decisión de poder con esa situación o no, y tomar responsabilidad cada uno, porque mira, a lo mejor sí fue una irresponsabilidad mía no llegar ni avisar esos 10 minutos. Órale, yo no lo estaba pensando, yo no tenía la intención de lastimar, pero en el momento en el que tú lo verbalizas conmigo, yo tengo, como tú dijiste, yo tengo esta posibilidad y esta oportunidad de decir, oye, si hay una siguiente invitación, yo ya sé que a Flor esos 10 minutos son indispensables, entonces voy a poner atención en ello. Evidentemente, si eso vuelve a suceder y no llego en esos 10 minutos, bueno, ahí yo ya estoy asumiendo un rol completamente distinto y tú vas a tomar una decisión a partir de eso. Ya no la voy a invitar porque sí, o sea, ella ya sabe lo que yo siento. El problema es cuando no se sabe qué es lo que está sucediendo. Por eso me gustó que utilizaras esta palabra de liberar, porque a partir de verbalizar, y ese es como el tip número uno, para poder generar este concepto tan emocionalista, porque el perdón trae consigo muchas emociones. Por acá hablabas como de guardar enojos, pero también como está relacionado con una herida, es guardar dolor, guardar sufrimiento. Y esto me llevó a pensar que no solamente pasa en la relación que tienes con otros, sino también en la relación que tienes contigo. Recordaba mucho Claro, un caso de una chica que en algún momento ella me decía, yo lo que quiero es perdonarme por no haber hecho, por no haber puesto un límite antes. Entonces yo me sorprendí, yo le dije, oye, ¿a qué te refieres con poner como un límite antes? Entonces ella me contó su historia de cuando era pequeña y entonces ella vivió muchos abusos psicológicos, físicos por parte de sus familiares y entonces ella nunca puso como un alto.
Eso es algo que ella estaba pensando, eso es algo que ella estaba deseando. Y entonces ella dijo, bueno, a lo mejor yo antes no tenía la capacidad de poder poner ese alto. Sin embargo, ahora me doy cuenta que tengo de dos. O me sigo atando a ese pasado donde no lo hice, sin avanzar, que es el cruzar, ¿no? El pasar como de ese lapso de tiempo y comenzar a colocarlo ahora. Esa chava me hizo pensar que el perdonar no solamente se da para con el otro, sino para contigo mismo. En la familia mexicana, lo voy a decir así, en la familia mexicana es muy común los secretos de familia, donde se No, y los causó un daño secretos, y nadie dice nada y no se vuelve a tocar el tema. Y entonces eso genera una emocionalidad, pero sobrepasada, que en algún punto sí les pesa a las personas, traen arrastrando tanto, ¿no? Que entonces llega un punto en el que dices, necesito perdonar. ¿Cómo es perdonar? Ah, pues tomo la decisión. Suelto ese pasado que no me permite avanzar para poder avanzar, liberando, por ejemplo, o sigo atada o atado a ese pasado donde pobrecito de mí, porque sufrí. No se trata de no, de devaluar lo que viviste, de devaluar el sufrimiento, por el contrario. Se trata de compartirlo, se trata de escucharlo, se trata también de ser compasivo, como tú lo mencionabas. Entonces, para muchas personas esto del perdón es bien complicado, ¿no? Por ahí leía yo un mensaje ahorita de Erika Padilla que decía, sí, es complicado el perdonar y pues para mí no es complicado, es muy sencillo, pero al final es una creencia. ¿No? Al final esto de que perdonar es complicado, eso está en parte de tus creencias, que eso es algo de lo que abordamos con Teta Healing, por ejemplo. Para mí sí, perdonar es muy fácil, quiero o no quiero, puedo o no puedo con esta situación. Y ahora respondiendo a esta pregunta que decías, perdonar significa seguir en esa relación, pues nada me obliga, bueno, a menos que sea yo menor de edad, estoy pensando, y que algo no me permita poder zafarme de la relación que tengo a lo mejor con mi papá, pues órale, ¿qué te puedo decir? Ahí te tienes que quedar, probablemente, ¿no? Si no tienes otras redes de apoyo, si no hay o alguna institución, dependiendo de la situación, que te auxilie, pues tienes que prevalecer ahí por algún motivo. Pero conforme va pasando el tiempo, tú vas a tener y adquirir esa capacidad de decir, sigo arrastrando eso que no pude perdonarle a mi papá o a mi mamá, porque el perdón es algo que por excelencia también en la familia mexicana se da, siempre alguna situación donde papá o mamá nos lastimó o los hijos lastimamos a los papás. Entonces, significa seguir en esa relación solo si tú así lo estás decidiendo. No siempre es tan fácil el decir, ah, ya me voy claro. de esta relación. Ah, ok. No, y tampoco es tan fácil el perdón, ¿no? Por ejemplo, lo que dice Erika, ¿no? Que de momento esto que vivió ella con su papá, ¿no? Y que le costaba mucho trabajo y como final, sí, claro, sí, Disflor sabe el contexto del por qué es complicado perdonar a personas, sí, sí, sí lo sé, Erika, pero también sé todo el avance que has tenido y que justo por eso dije, vamos a hablar del perdón, porque como dice Ilian, para ti, para mí ya es un proceso, y aún así, luego de momento estamos enojados, ¿no? Y dices, no quiero, ¿no? Eso que dices, no, y estás consciente que dices, no quiero, no quiero, no quiero, ¿no? Pero llega un momento en que dices, no, porque vamos viviendo lo que genera, que lo de los secretos, vamos a hacer otra transmisión acerca de hablar de los secretos, porque genera muchos problemas, aunque sea un secreto así como de que me comí el chicle o me comí el gansito de mi hermano y no le dije nada, aunque sea un secreto tan tonto, pero ese secreto genera todo un caos y genera muchas complicaciones. Después vamos a hablar acerca del por qué no es bueno guardar secretos y liberarlos. Y justo lo que tú decías del perdón es importante porque vamos enfermando el cuerpo. O sea, aparte de que primero se va perdiendo tu luz, tu brillo, se va perdiendo esa parte bonita en tu vida, esa vibración alta en tu vida, ¿no? Ese amor, primero se va a ir apagando, ¿no? Porque vamos generando lo que tú dices, son muchas emociones, pero la falta de perdón se genera en enojo, dolor, tristeza, decepción, frustración, ¿no? O sea, son como algunas de las emociones que vas viviendo
¿no? Y entonces eso al final te lleva a una amargura, te lleva al que estés enojado contigo mismo, con la vida, con todo mundo, y que entonces todo lo veas negro, todo lo veas negativo, y entonces veas solo lo negativo que nos pasa, ¿no? Entonces por eso es importante que el perdón sea parte como del agradecimiento, ¿no? O sea, así como yo les dije, hemos platicado acerca de la magia que provoca el agradecimiento en tu vida, lo mismo es el perdón. Y algo muy importante que tú dices, si no conocemos la definición del perdón, se puede trabajar de manera a través, por ejemplo, del Theta Healing para trabajarlo y vivirlo, ¿no? Y que aprendamos a perdonar y que aprendamos a tener compasión y que aprendamos a cómo es posible liberarte del perdón. Y algo que me gustaría que comenzaras a platicar, que comenzáramos a platicar es justo esto. O sea, el perdonar a alguien significa que me siga relacionando con la persona. Esto es importante, Elian. O sea, significa que vuelva a lo mismo, o sea, significa, a pesar de todo lo que viví con esa persona, esa amistad o esa relación, significa que vuelva ahí y que dé mi apoyo y que dé mi abrazo. A ver, platícanos. Ahorita me hiciste pensar en dos cosas principales, Flor. La primera de ellas es que la magia del perdón radica en que algo sea diferente en la vida de uno. Si vas a perdonar, si vas a tomar la decisión de cruzar ese evento que te lastimó, es porque estás deseando que algo sea diferente en tu vida. Y el perdón, pues ni siquiera es para la otra persona. Muchas veces el perdón es para ti, ¿no? Entonces ahí radica la magia, en que algo sea diferente, en el que te beneficie ese algo. Cuando tú decides poder decirle a la otra persona, sí puedo con esto y vamos para adelante. Que eso lo relaciono con esta otra pregunta. En este expertise como terapeuta de pareja, un tema tan común es la infidelidad. Entonces, cuando las parejas llegan conmigo y entonces hablan de una situación de infidelidad, esa es la situación que está intrínsecamente relacionada con el perdón. ¿Por qué? Porque hay un daño, ¿no? Hay un daño y generalmente, bueno, ni siquiera puedo decir que es más de un lado que de otro, porque creo que ya está por igual, hombres y mujeres. Entonces, cuando ambas partes tienen la intención de cruzar la puerta, de tomarse de la mano y decir, podemos con esto, a pesar de eso, la relación va a continuar, Flor. Pero si uno de ellos dice, yo no puedo con esto, ¿no? Tienen como esta idea de, sí te perdono por el daño que causaste en mí, pero yo no puedo continuar con esta relación. Va a depender mucho de la situación, de la persona y de lo que la persona quiere realmente. Sí me ha tocado percibir parejas que esta cuestión de la infidelidad causa un daño brutal, que llegan a la consulta y llegan todavía con, pero es que tú decías hace un rato, ¿no? Esto maravilloso de la falta de perdón y sí, sí queremos continuar, pero es que él me engañó, él me hizo sentir, órale, también eso tiene una caducidad. Entiendo que estés dolida, pero a ver, quiero que le expliques cuánto tiempo necesitas para que ese dolor se gaste, porque el dolor, alguna vez una persona me dijo que el dolor es como el dinero. Si no lo gastas, Claro, mira, se pudre. mira, aquí justo Erika Padilla nos pregunta que, bueno, y cuando se trata de una amistad, dice, yo perdono a la otra persona que me hizo daño o fue desleal, pero ya no la quiero junto a mí, ¿no? Somos diferentes, eh, ella considera que es perfecta y yo la más imperfecta. Aquí justo es lo que tú decías, ¿no, Ileana? Y perdón que te interrumpí, justo esto que tú Está bien. decías de la decisión que uno tome, ¿no? De lo que tú decidas, o sea, si de momento la otra parte no corresponde a acordar una forma nueva de relacionarse o aceptar esto que tú decías como tan simple de, ya no voy a llegar 10 minutos tarde, ¿no? O sea, y procuras, porque dices, bueno, a lo mejor me cuesta trabajo, pero como aprecio y quiero a Flor, voy a procurar y voy a hacer todo lo posible, aunque tenga que salir una hora antes, pero de no llegar 10 minutos tarde, ¿no? Entonces, justo aquí es tu decisión, ¿no?
Sí, definitivamente. Por acá, Erika, veía justamente que mencionaba sobre la amistad. Pues creo que al final tiene que existir un vínculo para que haya un daño profundo. Una amiga puede lastimarte, sí, por supuesto, porque tú hablabas hace un rato, Flor, de, por ejemplo, las expectativas. Estás colocando y depositando mucho de lo que imaginas en esa persona. Y si esa persona no cumple con lo que tú estás imaginando, con lo que tú estás pensando, en algún punto puede surgir un daño. Pero otra persona completamente ajena a ti puede cometer el mismo acto y no va a representar mucho, porque en realidad es el vínculo el que tú estás viendo afectado. Entonces, es exactamente la misma dinámica, ya sea tu pareja, ya sea tu papá, ya sea tu jefe, alguien con que en realidad tienes un vínculo. Si hacen algo que a ti te provoca eso que tú requieres y piensas que necesitas que te ofrezca una disculpa y no lo hace, ahí es donde entra este poder de decidir. Por eso yo decía desde el inicio, para mí perdonar es tomar una decisión. ¿Qué quieres hacer con lo que pasa? Porque no puedes regresar el tiempo y cambiar lo que ya hizo, haya tenido o no la intención, ya no puedes cambiar eso. Entonces, este es el momento en el que ahora tú decides, órale, esa chava ya te dijo que eres imperfecta, ya te dijo esa chava que no eres tan valiosa, a ver, vamos a resignificar. Fíjate que aquí recuerdo mucho, en algún momento estaba yo pensando que resignificar es una forma de alterar el pasado. Entonces yo Claro, resignifico mi amistad. Yo estoy esperando, de verdad, que una amiga me diga todas estas cosas. ¿Desde qué contexto? Porque si es una amiga que me dice, oye, Ileana, en ese video cometiste un montón de errores, hablaste de una palabra que no iba porque no corresponde al concepto, y yo, órale, está padre, porque me ayudas a mejorar y yo lo estoy tomando desde ahí. Pero si yo lo tomo desde otra perspectiva de, solo quiere señalarme, solo quiere enjuiciarme, creo que la que tiene que resignificar la amistad soy yo. Entonces, a partir de cómo sea que yo lo estoy significando en este momento, ¿puedo o no puedo continuar con esta amistad? ¿Quiero o no quiero? Y es muy válido decir, sí, sí puedo, órale, vamos a echarle ganas. Para la otra voy a llegar, no 10, 15 minutos antes, porque Flor es importante para mí. Y entonces esa situación que causó un daño, aunque yo no lo haya pretendido, puede quedar en dónde? En el pasado, ¿no? Entonces por claro. acá, Erika, esa es mi idea. Al final, tú eres quien genera esa evaluación, ¿no? ¿Quieres a una persona como esa en tu grupo de amistades? ¿Esa persona genera en ti lo que tú quieres como amiga? ¿No? Por ahí es por donde yo estoy pensando, Flor, que es una decisión. Si tú quieres continuar con la relación, que sí es válido, cuando la otra persona también pone de su parte, o cuando es contigo misma y dices, órale, ya no Claro, voy a permitir que esto vuelva a suceder o no, ¿no? claro. Sí, completamente, porque aquí, bueno, justo es esto que veníamos platicando, la comunicación. O sea, a lo mejor en este momento estoy muy enojada, digo no porque me voy a alterar, ¿no? Pero me calmo y digo, bueno, a ver, vamos a hablar y quiero decirte que me molesta esto, quiero decirte que no me pareció esto, quiero decirte que yo entendí esto, ¿no? Porque justo también vi en otra situación, cuando no hay comunicación, algo que voy aprendiendo y no sé tú querida, pero es justo no suponer, porque podemos nosotros suponer y maquinar muchas cosas, pero mejor antes de suponer es preguntar, oye, ¿qué pasa, no? Oye, ¿por qué no contestaste mi mensaje? Oye, ¿por qué me hiciste caras, no? Oye, ¿por qué me viste así? ¿Por qué torciste la boca? Y a lo mejor puede que la otra persona te diga, pues no eres tú, ¿no? Me pasó esto, me pasó aquello, ¿no? Entonces es como la comunicación, el no suponer, el hablarlo. Si ya lo hablaste y la otra persona sigue en el mismo sentir, sigue en la misma actitud, aquí viene algo que yo creo que es importante que trabajemos y activemos, que justo es nuestra intuición.
nuestro sentir. Cuando algo no te da paz, cuando algo no te da bienestar, no te da un sentir de alegría, un sentir de... Entonces, creo que cualquier situación que no te genera eso, no es tu lugar ahí. O sea, es como ir conociéndote también a ti mismo y también ir haciéndole caso a tu intuición y esta situación. Al final, podemos aprender a tener una comunicación asertiva, podemos aprender a manejar nuestras emociones, podemos aprender cómo expresarnos, a poner límites también. Entonces, si tú en este momento me dices, me cuesta mucho trabajo hablar con la otra persona, me cuesta mucho trabajo decir lo que siento, me cuesta mucho trabajo, bueno, quiero decirles que es posible indagar por qué está ahí, indagar qué es lo que está pasando y entonces es transmitirlo, ¿no? Es entonces aprenderlo y esto es posible, bueno, a través en este caso tú y yo lo hemos vivido y lo experimentamos a través del Theta Healing. Definitivamente, Florecita. Yo quisiera saber si me escuchas bien, porque Erika Sí, nos comparte que se estaba cortando la transmisión y sí, tú te escuchas un poco con interferencia y no sé si yo me escucho igual. yo te escucho bien, no sé si de momento, yo te escucho bien, Lilian. Ok, En mi Erika, caso no he tenido interferencia. Uh-huh. estaría No sé si los padrísimo. demás nos comenten si están escuchando bien. Ojalá que sí. Ojalá que sí, porque yo ya te escucho un poco mejor. Claro, Em, sale. Muchas dice que gracias, Erika. Sí, definitivamente creo que tengo que compartir, Flor, que esta situación de este concepto de perdonar puede ser abordado desde diferentes perspectivas. Porque la forma en la que desde la psicología, desde la psicoterapia, se trabaja una cuestión como esta, difiere mucho de Theta Healing, ¿no? Porque Theta Healing va como muy en busca de una raíz, pero es como una raíz muy personal al final, eh, porque si bien hay energía que nos marca, por llamarlo de alguna manera, que nos marca como sociedad, ¿no? Los eventos masivos que generan en esta brecha temporal algo, por ejemplo, esta pandemia, ¿no? Y sus secuelas, al sí, final, si bien lo trabajamos de una forma distinta, respuesta, en ambos casos, tanto desde la psicología y la psicoterapia como desde Theta Healing, las trae la persona. Solo que de alguna manera creo que se acopla más Theta Healing a las personas que en algún punto les cuesta más trabajo, por ejemplo, verbalizar, les cuesta un poco de más trabajo abrir, mencionar, decir, conversar. Y entonces en una sesión de Theta Healing, pues ni siquiera es necesario generar una conversación durante la sesión, ¿no? Todo lo vamos removiendo a través em, de una intuición que aborda por qué surge eso, cuáles son los efectos que está teniendo eso. Y desde la psicología y la psicoterapia, no. Número uno, cada persona que llega contigo va a tener un concepto del perdón completamente distinto y cada persona que llegue contigo va a querer hacer algo con ese concepto. Yo realmente quiero perdonarme por lo que no hice en el pasado. ¿Cómo estás pensando que te vas a dar cuenta del perdón ahora en el presente? Y en Theta Healing no, en Theta Healing lo que hacemos es únicamente abrir, ¿no? Como esa percepción de la persona de manera intuitiva y aunque también son siempre los clientes, así les llamo yo, los que nos guían, hay una cuestión más subjetiva que una mera conversación.
¿no? Entonces eso me parece sumamente importante, que el perdón tiene un concepto distinto para cada persona. Hoy quise enfocarme en lo que dice la etimología, en lo que dice la raíz, que muchas personas pues no tienen como esa posibilidad, porque entonces solo están pensando lo que dijo el otro, que dijo el otro, y también es válido, nos vamos construyendo las ideas a partir de eso, pero a ver, vámonos un poquito más al fondo, ¿no? Entonces, eso es algo que Y hacemos fíjate por que, Healing. Sí. sí, mira, por acá quiero saludar a Elvia, Patti, bienvenida, Ángeles, qué gusto que están conectadas y justo con este tema, porque esto que dices sí es cierto acerca del perdón. Y algo que a mí me gustó que mencionaste hace rato es que el perdón ayuda principalmente a nosotros. ¿Por qué? Porque a lo mejor la otra persona nos ofendió consciente o inconscientemente, porque a lo mejor ella dijo, pues yo nomás dije ese comentario y nunca lo hice con la intención de ofenderte, ¿no? Y a lo mejor uno ya se enojó. ¿Y qué pasa? Algo que tú dices, nos quedamos en ese momento, porque estamos pensando en lo que tú dices, es que me hizo, es que me dijo, es que me hizo, es que me dijo, y entonces nos quedamos en ese momento, ¿no? Si hubiera sido ayer, nos quedamos el 30 de junio. Y entonces ya estamos en el 2022 y seguimos en el 30 de junio del 2021 cuando fulano de tal o fulana de tal me dijo, me ofendió y seguimos ahí. Es que tú no sabes lo que a mí me hizo, porque mira que no sé qué, no sé cuánto. Y volvemos a lo mismo, entonces nos volvemos como un rumiante, ¿no? O sea, estar masticando, masticando, masticando. Y entonces resulta que ya pasaron 15 años y nosotros seguimos detenidos en ese momento. Ya no disfrutamos la vida, ya no disfrutamos ciertos episodios de nuestra vida como tal, a lo mejor perdimos oportunidades porque seguimos en ese 30 de junio del 2021 pensando en lo que vivimos, en lo que sufrimos, en lo que nos dolió, en lo que nos quitaron, y quedamos ahí, ¿no? Es que se fue, me dejó, no se despidió, y seguimos ahí. Entonces también esto, sí quiero comentarlo porque yo lo viví, o sea, quiero decirles que yo era, a veces estoy aprendiendo, pero de verdad yo podía decirles, bueno, a lo mejor por eso estudié historia, ¿verdad? Pero yo podía seguir en ese episodio cuando tuve 20 años y seguía ahí, es que me dijeron, me hicieron, es que no sabes el dolor que me causaron, es que no sabes, y yo seguía ahí y recordaba ese momento y me ponía a llorar otra vez y me enojaba y cómo es posible. Y aquellas personas me daba más coraje porque los llegué a encontrar en la calle y yo veía que estaban siguiendo su vida y yo para mí los veía felices y para mí los veía y más me enojaba porque decía, ¿cómo es posible? Si me hicieron, me dijeron y todo y ellos ya están como si nada, ¿no? Y, o sea, te hablo de 15 años después, ¿no? Entonces, de verdad, eso también genera el no perdonar. O sea, como tú decías, al final es para nosotros. O sea, sí podemos otorgar, como tú decías, donar, ¿no? A alguien más, pero en realidad es para nosotros mismos, ¿no? Hola Violeta, bienvenida. Hola Leti, bienvenida. ¿Cómo estás, Leti? Bienvenida. Pero, ¿o no? Porque yo lo viví. O sea, 15 años después y yo seguía en ese episodio de mi vida enojada, frustrada, me hicieron, me dijeron, pobrecita de mí, ¿no? Y las otras personas yo creo que ni se acordaban de mí, ¿no? Sí, definitivamente ahora que te escucho, me haces pensar fielmente que el perdonar es decidir avanzar. Sí, De manera muy sencilla y de manera muy práctica, perdonar es decidir avanzar. O avanzas con esas personas con las que al hacer algo te lastimaron, o avanzas sola. Pero el punto es avanzar, ¿no? Eso es algo primordial. Esto que mencionabas de ser como rumiante, de estar recordando la historia, lo que hizo y etcétera, al final creo que es generar más resentimiento. ¿Y por qué digo resentimiento? Porque pues la misma palabra lo advierte, resentir, volver a vivir lo ya pasado. Y la pregunta sería, ¿qué tan útil te resulta estar reviviendo lo que pasó hace 15 años? De verdad, ¿qué tan útil resulta exactamente. para ti?
¿no? Y si no claro, resulta útil, pues entonces, ¿qué quieres hacer con eso? Avanzar. sí, Entonces, eso es, de manera práctica creo que es eso, Flor. Perdonar es decidir avanzar. O con las personas en esa relación, si las otras personas también lo desean, o sola, o solo, pero al final es avanzar. Eso me parece que es sumamente importante y me parece que es bien fácil. No sé por qué las personas piensen que sea tan difícil si solo es una decisión y el poder lo tienes tú, nadie más. exacto. Y a veces no lo vemos así, ¿eh? O sea, yo cuando sí puedo decir que no fue fácil para mí, pero cuando aprendí a soltar, porque yo creo que también el perdonar es soltar el pasado, es soltar ese momento que me está generando pues una conmoción en mi vida, que me está generando un caos, que está rompiendo mi equilibrio, que a lo mejor me genera muchas emociones, ¿no? O sea, es justo cómo sueltas ese momento. Y yo creo que aquí algo bien bonito, porque creo que es como ver esta parte, ¿qué aprendemos de esta situación? Y nos remontamos a lo que nos venían comentando. ¿Qué aprendo de esta situación? O sea, porque al final dices, bueno, aprendo a, a confiar en las personas, a conocer más a las personas, en ser más cautelosa, aprendo a que debo ser más compasiva, aprendo a que debo ser más flexible, ¿no? Porque este ejemplo que tú decías de los 10 minutos que no llegaste cuando dije 10 minutos, no, sí llegaste, pero estamos poniendo el ejemplo. Es, o sea, tanto tú dices, yo voy a procurar llegar 15 minutos antes, pero también de mi parte digo, voy a ser más flexible si no llegas 10 minutos. No, no pasa nada si no llegas esos 10 minutos, ¿no? Igual puedo aprender a esperar, igual puedo aprender a saber por qué no pudiste llegar en la hora que habíamos acordado, ¿no? Porque igual me puede pasar a mí, porque igual puede pasar. Entonces, también yo creo que de ambas partes es un aprendizaje. ¿Qué aprendo yo y qué aprendes tú? ¿No? Si necesito ser más tolerante, si necesito ser más paciente, si necesito ser más flexible, ¿no? Entonces, ¿qué aprendemos mutuamente? Entonces, yo creo que aquí es qué aprendizaje tenemos de las situaciones que nos generan tal vez ese dolor o que nos generan ese enojo. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Aquí es la cuestión de algo que me encanta y que hemos venido aprendiendo, cómo manejamos nuestras emociones. O sea, en este momento me siento así literal, súper encabronada es la palabra. Pues a ver, lo vivo, lo reflexiono, lo siento, lo experimento, pero no me quedo ahí. O sea, lo proceso, ¿no? Y entonces también es parte de cómo suelto esa emoción en mi vida, ¿no? Ahora ¿O que te tú qué escucho, opinas? por ahí te estás como entrecortando otra vez, Florecita, pero sí te escuché todo. Mira, me llama especialmente la atención cuando las personas hablan del soltar, porque, bueno, especialmente no compagino mucho, ¿no? Yo en lo personal no compagino mucho con esto del soltar, puesto que no sé a qué se refieren todas las personas cuando dicen que yo tengo que soltar. ¿No? Lo que yo, en mi experiencia personal, lo que yo he vivido y de lo que yo me he dado cuenta es que me pasaba algo como a ti, ¿no? Me había quedado estancada en un lapso de tiempo en el que me dolió tanto, tantísimo algo, que entonces era como si mi mente estuviera programada para repetirlo cada noche, ya saben, cada noche el llanto, el drama, la victimización, porque, ay, cómo sufro, cómo me duele. Y 15 años después dices, ya no se siente tanto. Eso no quiere decir que yo lo haya olvidado. Muchas ocasiones No, ni siquiera significa que yo haya aprendido algo, porque estaba tan sumergida en lo que había pasado que digo, órale, sabes, es como de, no es que lo esté soltando, es que simple y sencillamente el dicho lo dice, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Entonces, por eso no compagino tanto con esta palabra exactamente del soltar,
pero sí compagino con regresando como al concepto del perdón, ¿no? Órale, ¿qué quiero hacer con esto que durante 15 años me estuvo deteniendo? Mira, Soltarlo yo te voy a porque, decir, porque para mí sí es soltar. Aquí Patti nos dice, es hacerse cargo de nuestras emociones, ¿sí? Porque finalmente te haces responsable, o sea, dices, hoy sí la regué, ¿no? Entonces es como que cuesta trabajo, pero dices, bueno, sí, sí, reconozco que la regué, respiras profundo si te cuesta trabajo y dices, oye, Ilian, quiero hablar contigo, sí, quiero decirte que sí, sí, la regué, me equivoqué, por favor, discúlpame, ¿no? Y a veces ese proceso causa, pero sí, es hacerte cargo de tus de emociones. ¿Por qué para mí es soltar, Ilian? Porque justo cuando no, cuando de momento tengo ese rencor o tengo ese sentir, me he sentido atada, me he sentido como aprisionada, me he sentido como si estuviera yo teniendo algo aquí, así que no quiero, no quiero, no quiero, ¿no? Es como una carga. Entonces, para mí, esto que tú dices, que es como pasar, ¿no? Sobre algo, para mí ha sido soltarlo, porque he podido sentir la ligereza de no estarlo cargando, he podido sentir el, el de ya no estar con ese sentir que me agobiaba, ¿no? Que me enojaba o que me volvía a sentir ese dolor y demás. Entonces, por eso te digo, para mí es soltar, porque finalmente es como de eso que yo tenía así las manos, pude hacer esto, ¿no? Para ya. mí por eso a lo mejor uso la palabra soltar, porque para mí ha sido ese sentir. Claro, y eso es muy conveniente. Esto que acabas de hacer ahora es para mí es muy conveniente, Flor, porque recuerdo que en alguna conversación con otra colega ella me decía, ¿qué es eso de soltar, no? Y yo, pues algo los está atando, ¿no? Su percepción les lleva a pensar que algo los está atando y quieren soltarlo. Entonces ella me decía, pero si algo los está atando, no tienen que soltarlo, no tienen que soltarse de eso. Bueno, y entonces esto habla como de diferentes clasificaciones del concepto que no nos vamos a meter por allá. Pero sí, al final es un avance, representa un movimiento, si queremos verlo desde Theta Healing, es hacer un movimiento de energía, hacer una extracción de una creencia, ¿no? Como esto, yo antes, ¿no? Pensaba eso, yo, no, es que perdonar es bien cañón, antes de poder desearle algo feliz, ojalá, y sabes, ahí me descosía. Y sí, para mí era más fácil porque yo no había aprendido ni tenía noción de que podía hacerlo de una forma completamente distinta, ¿no? Y entonces ahí fue cuando dije, oye, pero si esto de perdonar es bien fácil, ¿quiero o no quiero avanzar? Sí, sí quiero. Órale, me equivoqué. O no creo que me haya equivocado, pero le causé un daño, pues vamos a conversar. Si las personas, Flor, hicieran lo que tú dijiste hace un rato, de, oye, esto que hiciste me molestó, vamos a conversar, porque yo estaba pensando que tú, si las personas se comunicaran de esa forma, yo no tendría trabajo. Así de simple. Claro, Las personas llegan a la sí, consulta por dos motivos. O por lo que no se dice, porque estamos ignorando algo que causa un daño, por lo que no se dice o por lo que se dice y se interpreta mal. No hay de otra. O sea, en todos estos años de experiencia que tengo, no hay de otra. Por eso llegan las personas a la consulta. Entonces, sí, en el ideal, esto de perdonar, esto de avanzar, el tip es primero hacer como esa valoración, ¿no? De, órale, esto me está generando una emoción. ¿Qué me está causando? Dolor, enojo, tristeza, desagrado, aberración. ¿Qué está causando esto? ¿Qué hizo la otra persona? Y una vez que tú detectas qué es lo que estás sintiendo, creo que esto va ligado mucho también a la aceptación. Esto que estoy viendo en la otra persona, ¿me causa envidia? Pues no me gusta claro. sentir envidia, pero por algo existe la envidia y la estoy sintiendo. ¿Qué necesito? Hablarlo con alguien, con una amiga, con un amigo, con el terapeuta. Oye, estoy viendo que a ella le está yendo súper bien en su trabajo y a mí no, y estoy sintiendo algo aquí que ni siquiera sé qué es. Órale, ¿qué necesito? Sí, Ya lo claro. verbalicé, ya busqué las formas de que eso que estoy sintiendo
se viva, porque las emociones se tienen que vivir. Fíjate que antes, de manera muy rápida, antes de iniciar la transmisión, estaba yo platicando con mi esposo. Y entonces estaba hablándome él de esta película de Linterna Verde, y entonces desconocía yo que hay otras linternas y que hay otros colores, y él me estaba hablando de que hay unas linternas rojas que son de la ira, del enojo. Entonces él me estaba platicando que en la historia las linternas rojas incluso matan en los cómics, ¿no? Yo desconozco de ese mundo, de esa cultura. Él me estaba Yo también, platicando de ¿no? eso. Matan para adquirir un anillo que es como el que les da el poder. Y me quedé pensando en que nosotros tendemos mucho a señalar algunas emociones, como el enojo, como las castigamos, ¿no? No puedes sentir enojo, no te puedes encabronar, porque eso está mal. Y de pronto digo, ¿cómo llegaron a pensar que eso está mal si por algún motivo existe el encabronamiento en México, no el Sí, enojo, claro. ¿no? Y entonces yo El le decía, encabrón, sí. Mira, perdóname, mira, esto me encanta que dice Leti Ángeles. Mira, ella es angelóloga, Reiki, me ok, encanta porque también su terapia es padrísima. Y ella, me encanta esto que dice, liberar las energías contenidas que te llevan al sufrimiento y que no te permiten dar paso a lo nuevo a tu vida. Y sí es cierto. Gracias, Leti. Sí, completamente de acuerdo. No sé tú, Ilian, pero esto me encantó y sí es cierto. Liberar las energías, porque lo que tú decías, puede ser tristeza, puede ser enojo, puede ser frustración, puede ser decepción, puede ser, o sea, son muchas, sí, son muchas ahí emociones, pero sí es cierto, energía, porque nos está generando un sentir que nos lleva al dolor, que nos lleva al sufrimiento. Y esto que decíamos de estar rumiando es eso, o sea, estamos recordando, pero sigue viva esa energía que nos sigue generando ese dolor, que nos sigue generando ese sentir que tú dices, deseo todo lo malo para esa persona, ¿no? sí, definitivamente. Y esto ahora que lo voy a empatar con esto que dice Leti Ángeles, muchas gracias. Esto de liberar las energías, creo que el enojo, una forma de liberarla, también tiene un efecto. Miren, todas las emociones tienen dos caras. Una es la que siempre señalamos cuando nos referimos a una emoción negativa, y la otra, estaba yo viendo, cuando una persona compite una carrera, por ejemplo, un deporte, a lo mejor cae, ¿no? Y ya todos los otros competidores fueron hacia adelante, y es muy probable que experimente rabia, enojo, ¿no? Porque se cayó cuando iba perfectamente bien y iba en primer lugar. Pero eso que está sintiendo muchas veces es el impulso, tiene el impulso suficiente para que incluso esa persona que cayó gane la carrera. Entonces todas las emociones tienen como esta doble cara, ¿no? Que me recuerdo mucho también esta película de Intensamente. Claro, Tienen una razón de ser, ¿no? Creo que aquí también tiene que ver como, y creo que ya me salió un poco del tema cuando entramos en esto de las emociones, porque la única forma en la que se ligan las emociones a esto del perdón es a través de qué es lo que sientes, ¿no? De aceptar que eso que sientes necesita algo de ti. ¿Qué necesita la envidia que estás sintiendo? ¿Qué necesita el coraje que estás sintiendo? ¿Necesita que se hable con otra persona? ¿Necesita morder una almohada? Vaya, es qué recurso de la persona, con qué recursos cuenta esa persona para llegar a este punto del que nos habla Leti, para liberar. Y esa liberación, claro, ¿qué efecto tiene? El avance, pues entonces el perdón tiene muchas formas de manifestarse, ¿no? sí, sí, completamente, ¿no? O sea, es como esto que tú decías, ¿cómo puedo pasar sobre eso? ¿Cómo puedo, como decíamos, para algunas personas soltarlo, para otras liberarlo? Pero es justo lo que dice Leti, ¿cómo suelto, cómo libero, cómo paso, cómo me dejo esas emociones o ese sentir que me está llevando al sufrimiento, ¿no? Y que es algo, es una decisión, o sea, en algunas situaciones a lo mejor va a ser inmediato, en otras situaciones a lo mejor requerimos un proceso para quitarnos ese enojo, para quitarnos esa tristeza o para quitarnos ese sentir. A lo mejor se requiere, pero lo importante es trabajar sobre ello, ¿no? De decir, no quiero sentir esto, ¿no? O sea, ¿y cómo lo vamos trabajando? ¿Cómo lo vamos liberando, ¿no? ¿Cómo vamos ahí justo perdonando?
Sí, definitivamente. Ahora que escucho esto, estas últimas palabras tuyas, entonces voy a retomar como esta pregunta que hacías, ¿no? De perdonar significa olvidar, pues a menos que tu proceso cognitivo de la memoria te ayude, vas a olvidar. Pero hay una gran diferencia entre olvidar y enfocar. Entonces, perdonar significa más bien enfocar, no es una cuestión de enfoque, porque olvidar, a menos que te dé Alzheimer o alguna otra cuestión que tu memoria cognitiva ya no te permita recordar eso que pasó, o esto que tú mencionabas, ¿no? O sea, 20 años atrás alguien te hizo algo y tú sigues rumeando sobre eso y la otra persona anda feliz de la vida. No representó nada especial para esa persona, ¿no? Valdría mucho la pena evaluar cómo llegó a ser tan significativo eso que hizo, que ahora pues para él no significa nada y para ti sí. Eso en parte. Pero esto de perdonar entonces significa olvidar, pues no, ya vimos que pues no, no significa olvidar, a menos que la memoria te ayude y entonces ya no, nunca jamás recuerdes ni a esa persona ni lo que hizo. Pero más bien creo que este perdonar significa, mira, voy a usar esta palabra aventurada, trascender, ¿no? Significa Sanar, trascender eso. sanar ese Sí, proceso, ¿no? Porque es como cuando te cortas, o sea, igual y queda la cicatriz, pero sabes que no está infectada, ya no hay herida, no se infecta, ya no hay dolor, o sea, vamos a ver la herida y nos va a recordar a lo mejor ese momento, pero ya no duele, o sea, no quiere decir que no olvidemos, pero ya no me duele ese momento, que decía, ya no me genera un sufrir, ya no me genera, ¿no? Por aquí decía, camino para avanzar, cuando te amas, te comprendes y cuando te comprendes, comprendes a los demás y las circunstancias que te llevan al sufrimiento. Claro, ¿quién no los comenta? Leti, otra vez Leti Leti, Ángeles. muchas gracias. Sí, claro, sí, y sí es cierto. El sin olvidar deja de lastimar, o sea, es porque si no nos caemos como en estos episodios que bloqueamos y ya no recordamos, pero nos sanamos. Tarde o temprano regresan, porque tenemos que sanar ese momento. Sí, definitivamente. Algo que habla mucho Gracias, acerca, Leti. sí, Leti, algo que habla acerca de esas repeticiones, ¿no? De esas cosas que dices, híjole, ¿por qué siempre me tocan iguales? ¿No? Pues así los Sí, escoges. Y hay algo hay algo en ese pasado que no está siendo significativamente importante para ti, al cual le tienes que poner atención, porque si no, mira, las personas somos muy resistentes, Flor, muy resistentes, tanto que no asisten a un especialista de la salud mental, que no conversan, que se lo guardan, que no están locos y por eso no van a terapia. Bueno, eso no tiene nada que ver. Pero de verdad, las familias, las parejas son sumamente resistentes. Llega un punto de quiebre en el que ya los tenemos en la consulta cuando dicen esto es lo último que estoy haciendo para sentirme mejor y se dan cuenta que en unas cuantas sesiones han avanzado más que en esos 20 años donde creían que todo lo podían ellos claro, solos. sí, completamente, ¿no? Y entonces, para ir cerrando, querida, justo diríamos, ¿qué es el perdón? ¿No? De repetir esta. ¿Y qué hago entonces para poder perdonar? ¿Qué hacemos? Pues yo creo que lo primero que hacemos es identificar qué nos está lastimando, ¿no? ¿Qué nos está lastimando? ¿Qué hizo el otro o qué hice yo que me provoca esta herida, este dolor, este sufrimiento, este caos? Una vez que tú identificas qué es eso que te está afectando, entonces a partir de ahí ya puedes evaluar qué quiero hacer con esto y qué puedo hacer, ¿no? Claro, Qué es lo que quiero hacer? ¿Avanzar o detener? No hay de otra. O avanzas o te detienes. ¿Qué es lo que quieres? Ahora, avanzas.
con esa persona que hizo algo que te dañó o sin ella, ¿no? Así son como dos decisiones sumamente importantes. Al final de esto se trata de tomar decisiones. Decides avanzar Claro, y decides avanzar con o sin esa persona. Y eso es respecto a lo que sucedió. Pero otras cuestiones que pueden contribuir a este perdón, a este regalar, ¿no? A este donar un avance, tiene que ver también con el externalizar, voy a usar esta palabra, externalizar, verbalizar, compartir, decir, mencionar, sacar justamente lo que causó daño. Porque si no lo claro. compartes y sobre todo si no lo compartes con la persona que lo hizo, la persona no tiene, no leemos mentes. Entonces la persona que lo hizo no va a tener noción, como en el ejemplo de nosotros, si tú no me dijeras, oye Ileana, esos 10 minutos que no llegaste a mí me afectó muchísimo, eran muy importantes para mí, si tú no me lo dices, yo voy a andar feliz de la vida y campante, llegando siempre 10 minutos tarde porque no pasa nada. En el momento en el que tú lo verbalizas y lo haces conmigo, órale. Y sabes que también da pie a que me des la oportunidad de contar mi versión, porque hay muchas versiones de la vida acerca de las cosas que nos lastiman. Y tú puedes ir por la vida diciendo, Ileana me lastimó porque no llegó esos 10 minutos. Y yo Y puedo tú nunca decir, supiste. exactamente. Entonces, cuando Claro, tú puedes hacer este punto de comparación entre lo que yo vi y lo que el otro vio, bueno, entonces yo ya tengo una versión diferente. Y a partir de esa versión diferente, ¿eso contribuye a qué? A que entonces puedo avanzar con la persona o no. Y claro. ambas son muy Lo que, válidas. ¿no? Lo que nos comentaban, bueno, ¿sigo en la relación o no sigo en la relación? Que al final es tu decisión y esto que decíamos, si te genera bienestar, si te genera paz, si te gusta estar ahí, al final es tu decisión, completamente, ¿no? Completamente. Y platícanos, Ilian, ¿cómo podemos contactarte? ¿Cuáles son tus redes sociales? Si a alguien más le gustaría vivir una sesión contigo de terapia, sobre todo tú estás en Pachuca, entonces platícanos cómo contactarte. Muy bien, muchísimas gracias por el espacio, Flor. Y pues bueno, yo ahorita todo lo que tiene que ver con la parte holística, que estoy trabajando con Reiki también, que es algo a lo que me aventuré, registros akáshicos. Mira, hay un montón de técnicas que ya tengo en el baúl. Teta Healing es la por excelencia, la que utilizo. Todas las demás tienen siempre algo muy importante, pero Teta Healing es como en lo que más me gusta enfocarme porque siento que con Teta Healing puedo lograr todo lo que individualmente podría lograr con las anteriores. Entonces, me he alejado un poquito de las sesiones, bueno, ahorita ya no tanto, porque me buscan más las personas ya por terapia psicológica. Entonces, todo lo que tiene que ver con Teta Healing o con esta parte holística, solamente lo hago de manera virtual, ¿no? Entonces, no importa el lugar del mundo en el que se encuentren, siempre y cuando hablen español. Bueno, hacemos videoconferencias a través de la plataforma de Zoom. De manera presencial solamente trabajo la terapia psicológica aquí en Pachuca. Está atrás del Hospital General. El consultorio, formo parte de Psicoterapia 13, es una clínica que tiene varios proyectos, tanto diplomados en terapia familiar principalmente y de pareja, donde también soy docente, y también tiene labor social a muy bajo costo para aquellas personas también de manera virtual. Con la pandemia nos tuvimos que Claro, adaptar. Entonces, de manera virtual, estamos trabajando también a un bajo costo la terapia psicológica familiar de pareja y de manera individual. Hay ciertos días específicos con un grupo, con un equipo de reflexión le llamamos. Entonces, bueno, pueden encontrar la página como Psicoterapia 13, www.clinicapsicoterapia13.com. Redes sociales solamente tengo por acá mi Instagram y Facebook, ¿no? Me alejé un poquito también de ellos, cerré mi página, pero en mi perfil, Ilian claro. Martínez Cruz, bueno, ahí me pueden localizar también, Sí, o a mi estás número telefónico, etiquetada. que bueno, aquí se los puedo compartir también por si alguna tiene algún Claro, interés. con mucho gusto. Sí, muchas gracias, Ilian, y muchas gracias por estar aquí en este tu espacio.
y que justo podamos tomar la decisión de avanzar y de Muy seguir bien. adelante. Por acá tengo una, no te había planteado antes de irnos, Florecita, por acá tengo una idea. La verdad es que como yo me alejé, me distancié un poquito, tenía un regalo para las personas que te visitan, que te siguen en Claro, esta cadena. Entonces, yo estaba pensando en regalarles una sesión de Teta Healing a alguna de las padrísimo. personas que esté aquí. ¿Qué Por requieren? ahí. Por ahí estoy pensando que podríamos lanzar una pregunta, sobre lo que trabajamos el día de hoy y pues quien nos conteste esta pregunta, ¿no? Es muy sencilla, estoy pensando, ¿cuáles son los dos componentes de la palabra perdonar que mencionamos al inicio? Y bueno, esa persona ya se Perfecto. podrá comunicar conmigo, nos organizamos para tener una sesión donde trabajemos exclusivamente este tema del perdón. Me encanta, padrísimo. Sí, claro que sí, y que justo, ya saben, escriban acá en los comentarios qué significa la palabra perdonar, ¿no? Que tiene que ver etimológicamente, como lo comentó Ilian. Inmediatamente yo ahí ya te diré, ¿no? Y ya que te contacten y se pongan de acuerdo. ¿Te parece, querida? Claro que sí. Florecita, muchísimas gracias por No, compartir gracias este a ti. hermoso tema, este hermoso espacio. Te extraño mucho. Te mando un beso Ay, muy sí, grande y un yo abrazo. también. Muchas gracias a cada uno de ustedes que se conectó. Nos vemos el próximo jueves y nos vemos pronto, Ilian, porque tenemos que hablar de los secretos. Claro que sí, con mucho gusto. Hasta Cuídense luego. mucho, buenas noches, bendiciones. Gracias, bonita. Bye. Bye.